Hablemos de Neptuno en el signo de Aries. Neptuno ingresó a Aries el pasado 30 de abril y está para quedarse. Él va a estar en esta primera ocasión hasta el 2 de octubre, pero en febrero del 2026 reingresa a Aries ya para quedarse por 14 años. Es un tránsito muy especial y que realmente tiene mucha tela por cortar. Aún en este primer ingreso no vamos a entender o ver mucho de lo que está haciendo, pero sin embargo podemos tener unas pequeñas ideas sobre él. Y es importante entender que en simultáneo Neptuno va a estar en Aries, vamos a tener a Urano ingresando a Géminis para quedarse por 7 años, Plutón va a estar en el signo de Acuario y Saturno va a estar en Aries los primeros 2 años, luego va a ingresar a Tauro y bueno, vamos a tener unos cambios importantes en otras movilizaciones de planetas transpersonales como movimientos mucho más grandes. Hay que entender que primero que todo Neptuno representa lo que inspira y conmueve a una generación, entonces mucho de lo que moviliza a una generación viene de esos ideales que esté representando Neptuno en el momento. También representa las expresiones artísticas y culturales y sabemos también muy bien cuando estudiamos la historia que toda expresión artística es un reflejo del momento social que se está viviendo. Mucho del sentir, de la etapa del mundo que se está viviendo, lo que resuena, lo que entretiene, lo que llama la atención, pero al mismo tiempo es lo que confunde, lo que no tiene claridad y un poco también de la creatividad. Habla de tanto la fuerza ideal que pueden llegar a tener las personas como lo que no terminan de entender, que al final habla mucho de dónde viene la inspiración y hace que sea como ese punto en donde muchas veces las generaciones pueden perder forma, pero también pueden crear cosas, porque Neptuno ablanda, desintegra y difumina como una lenta metamorfosis. Los cambios de Neptuno no se sienten inmediatos, muy diferente a un cambio saturnino, pero también conecta mucho desde lo espiritual con eso que represente esa área de la carta, altera mucho del espacio, del tiempo y entró a Aries, que es el signo que representa el yo, que representa la fuerza, que representa la chispa, el inicio de algo, que presenta esa confianza ciega en la que simplemente hay movimiento y no me paro a cuestionar las situaciones. Entonces es una combinación bien especial, son energías diferentes, sobre todo teniendo en cuenta que Neptuno viene de Piscis, donde estuvo desde el 2011 y que tuvo un trabajo largo y de nuevo profundo, porque apenas estamos entendiendo un poco lo que hizo Neptuno en Piscis. Cuando Neptuno ingresó en el 2011 en este signo no había mucha claridad sobre hacia dónde los llevabas, pero hoy podemos ver que Neptuno ingresó a Piscis sin tener mucha claridad o que la gente estuviera muy desadaptada espiritualmente y salió de Piscis con la gente pues en un pico espiritual y religioso y de búsqueda de conexión impresionante. Y pues Piscis representa muchos temas similares a Neptuno, ya que Neptuno rige Piscis. Temas asociados a religión, creatividad, fe, sensaciones, emociones y demás. También vemos que de ese tránsito de Neptuno diluyó aún más las fronteras de conexiones humanas debido a las redes sociales. Y es que en 2011 apenas estaba siendo creado Facebook y vemos hoy en día el auge de las redes sociales y la fácil comunicación y conexión que tenemos hoy en día las personas. Ese es un gran resultado de Neptuno en Piscis también. Lo que también llegó con eso fue que la gente sintiera que tiene un mayor espacio de expresión o libertad creativa, porque simplemente cualquiera puede ser escuchado, pero con eso trajo también el otro extremo, que es sentir que ya no hay una identidad propia, que todo está entremezclado, que como tal esta generación no tiene una identidad clara, creativa o artísticamente hablando, ¿sí? Como que se diluyó eso, porque precisamente hoy en día se toman y se pierden muchas identidades, porque como en redes sociales todo está disponible y simplemente podríamos copiar en lugar de crear. Mucha gente ha dejado de crear y ha empezado a replicar cosas que funcionan o se ven bien, y eso también es una expresión de Neptuno en Piscis. Entonces, ahorita que está en Aries, Neptuno en Piscis nos deja más cosas, pero vamos a hablar ahí. Ahorita que está en Aries, recordamos la última vez que Neptuno entró en Aries, perdón. Y quiero recordarles que Neptuno se demora más de 165 años en recorrer la rueda astral, porque
porque está 14 años en cada signo. Entonces, la última vez que tuvimos a Neptuno en Aries fue en 1861 hasta 1875. O sea, hace mucho tiempo. Y hay muchos eventos importantes que se dieron en ese momento que nos dan quizás una característica o una muestra de que podemos esperar en este momento que se exprese. Yo les voy a contar algunas pocas que las tengo por aquí a la mano en mi documento, pero primero muy importante, y es que el 4 de marzo de 1961 en Estados Unidos, Abraham Lincoln toma posesión como presidente y es el primer presidente republicano en la historia del país. Ese mismo mes, en Roma, ya casi lista para terminar la unificación de Italia, Víctor Manuel II asume el título de rey de Italia. También hacia ese momento inicia la sublevación campesina en España. Tenemos que Roma tiene la primera publicación de El Observatorio Romano, que es su primer diario, todo en menos de 2 meses. En Estados Unidos inicia el 21 de julio la primera batalla del Bull Run en la Guerra Civil de Estados Unidos. Tenemos también una que es muy importante para mí, y es que entre 1824 y 1880 que vivió Paul Broca, hacia 1861 logró descubrir la localización a nivel cerebral del centro del lenguaje, que es conocido hoy en día como el área de Broca. Y amigas, quiero que sepan que hasta el sol de hoy nadie ha hecho más avances sobre cómo se desarrolla el lenguaje en los seres humanos desde lo que tenemos y conocemos con el área de Broca, que es muy especial. Yo entré en Neptuno en Aries, que trae como un retorno de este descubrimiento, y Urano en Géminis los próximos 7 años. Realmente espero que hayan avances sobre la investigación y los aprendizajes en el lenguaje del ser humano, sobre cómo se construye, porque aún hoy en día es un concepto un poco abstracto. Conocemos mucho lo que funcionalmente o prácticamente funciona, pero entenderlo a nivel fisiológico o de construcción no es algo que han terminado de conocer. También en 1961, James Clerk Maxwell desarrolla un método para ver fotografías en color mediante la superposición de los filtros de color rojo, azul y amarillo, que es muy similar a los métodos de diseño que seguimos construyendo hoy en día con el RGB y el CMYK, y obtienen de esa manera la forma de la primera fotografía cromática permanente mediante la técnica denominada aditiva. Es muy importante. De esa fecha también tuvimos la primera fotografía a color. En ese año 1961, Urano también estaba en Géminis, como va a estar este año al mismo tiempo. Bueno, este año, los próximos 7. Entonces, por eso también les decía que me parecía tan importante saber todo lo que alrededor de él se podría como expresar en términos de aprendizaje sobre el cerebro humano. Otras de las obras importantes escritas en esas etapas tuvimos Los Miserables en 1862 de Víctor Hugo, y pues este libro habla también, fue como una de las bases que hizo que más adelante muchas personas empezaran a cuestionar temas de la cultura. En 15 de mayo de 1862 Charles Darwin publicó La fecundación de las orquídeas, y para ese momento ahí más adelante les voy a contar otras fechas, porque Charles Darwin realmente hizo muchos aportes en medio de esas etapas de que Neptuno estuvo en Aries. Y de nuevo, hoy en día seguimos tomando como base toda esa información. El 10 de febrero de 1862 en México, el presidente Benito Juárez firmó el Convenio de la Soledad con Francia, España y Reino Unido, por el que suspende la acción militar de esas 3 potencias en el país. El 15 de febrero en Tennessee, en medio de la guerra civil en Estados Unidos, los confederados esclavistas del sur, comandados por el general Floyd, atacan las fuerzas de la Unión Antiesclavistas que se citan en Donelson, y los confederados se rinden al día siguiente, que eso también fue una etapa importante. En 1800, les voy a empezar a leer unos que tengo acá en desorden. En 1871 tenemos la Comuna de París, que inicia un gobierno revolucionario que duró por 2 meses, pero más adelante nos lleva a lo que más adelante sería la revolución que lograría derrocar
la monarquía. En 1868 se da la gloriosa en España, que fue la guerra que derrocó a Isabel II e instauró el primer régimen democrático, y con él la primera votación y sufragio universal masculino, y más adelante la proclamación de la Primera República en 1873, que es un evento bien importante, que son personas que siguieron un ideal, y inició pues también este poder de el yo en esos espacios. En 1871 Darwin publica El origen del hombre. En 1872 la primera mujer, Victoria, se presenta a la contienda de la presidencia de los Estados Unidos. Estamos hablando que apenas llevaba 10 años. Antes había estado Abraham Lincoln en el poder. Realmente es una situación importante porque hacia esa etapa los hombres tenían derecho, tenían reconocimiento, eran fuertes, pero las mujeres no tenían voz, y estaban iniciando las primeras mujeres a tomar sus roles de ser vistas como malas mujeres, mujeres aquellas que tenían fuerza, que tenían opiniones. Y esto es importante porque Neptuno está en Aries. Aries es un signo muy masculino, regido por Marte, entonces seguramente alrededor de él y su tránsito vamos a tener muchos asuntos que involucren mujeres en posiciones juzgadas por ser mujer y su contraparte masculina. En 1866 escribió Crimen y Castigo. La proclamación de la emancipación en el sur de Estados Unidos en 1863, y más adelante la abolición de la esclavitud en 1865. O sea, ese Neptuno en Aries trajo libertades a individuos. En 1874 se dio la primera Convención de Ginebra, que buscaba proteger a las personas en los conflictos armados, y se creó la Cruz Roja, curiosamente, que además el color haya sido elegido el rojo en medio de un Neptuno en Aries. En 1870 se logra la unificación de Italia como país. Ya para esa fecha hemos hablado que ya se había proclamado rey. En esa fecha también pierde poder el papado y pierde sus tierras pontífices, y se reivindican como muchas figuras religiosas. También se empieza a cuestionar mucho de el papado, de la Iglesia Universal, y hacia esas fechas inicia mucho como esa fusión de símbolos, de creencias, y muchos líderes influyen en que pues como que haya también un auge alrededor del cristianismo, básicamente. Se desarrolla la guerra franco-prusiana con Napoleón III, que más adelante se convertiría en la Segunda Guerra Mundial. Abraham Lincoln es asesinado en 1865, cuando llevaba solamente 4 años de haber sido presidente. Con Neptuno en Aries también hay mucha colectividad de sueños e ideales, y hacia esas etapas se crearon muchos espacios en que la gente como que crecía la identificación, y hacia esa etapa se dio el primer partido de fútbol de la historia en 1863. O sea, muy importante en la historia masculina, y allí también se establecieron normas del fútbol y emerge como un nuevo deporte o un fenómeno deportivo. Los Juegos Olímpicos resucitan en 1870 porque, bueno, los Juegos Olímpicos se daban en momentos de ciclos muy anteriores. Ellos tienen una pausa, dejan de existir, y como los conocemos hoy en día se inician como reiniciar en 1870, y pues llegan a lo que como que luego tienen otra etapa de pausarse y vuelven a ser lo que es hoy en día. Los griegos en esa etapa recrearon el juego ancestral y siguió creciendo hasta lo que puede llegar o ser hoy en día, con toda la innovación estética, artística, deportiva que tiene alrededor de él. En 1870 se inventó el celuloide, que es muy importante en el arte cinematográfico, como esta película sobre la cual se imprimía, pero era una película que era muy dada a provocar incendios. En esas épocas también hubo un auge, un crecimiento más que un auge alrededor de la prostitución, por lo que fue un auge de enfermedades de transmisión sexual. Y en ese momento también había una idealización debido a todo el exceso, más bien al crecimiento de la prostitución, como de la idealización de las niñas, y mucho de lo que se ha convertido hoy en esta como un tipo de culto a la virginidad, y también como lo que se expresa como pedofilia. En ese momento Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas, que es una obra muy antigua y muy conocida, pero mucha gente no sabe que Alicia
se escribió porque él estaba enamorado de una niña de 7 años. Fue una etapa así de mucha redefinición y búsqueda alrededor de cuáles son los deseos, cuál es la expresión del mismo, cómo son, que el yo es importante y ese deseo propio es importante. Recordemos que además es un deseo marcial que se puede llegar a imponer más que pensar tanto en el contexto social alrededor de él. Siguiendo por el auge de enfermedades, tenemos que hubo una epidemia de fiebre amarilla en 1871 que acabó con el 8% de la población en Buenos Aires. En 1871 hubo un gran incendio muy importante en Chicago y la dinamita y la nitroglicerina fueron creados en 1867. Estos explosivos que se usaron para extraer materiales y otros fines que fue inventado por Nobel, que más adelante creó los premios Nobel, que con su fortuna precisamente se dedicó a querer reivindicar el mundo por la creación de la dinamita, sobre todo, porque pues más adelante mucho de lo que él creó fue usado para el mal. Entonces él dijo, vamos a equilibrar esta balanza a mi favor. Fue una etapa en la que se descubrieron mucho de lo que conocemos hoy. En 1874 se creó el primer motor que explotó con petróleo. El helio se descubrió en 1868 y se creó y como que hubo un cambio muy grande alrededor de la tabla periódica, ya como con todas estas otras descubrimientos. En 1866 Mendel publicó el libro que se da fundacional, la base que también tenemos hoy en día, sobre la herencia genética, donde recopilaba su hermoso experimento con los guisantes y los fenotípicos y pues la herencia genética, que hasta el día de hoy seguimos usando para aprender sobre cómo funciona la herencia. Es bien interesante. Mendel sigue presente hasta el día de hoy. Entonces también realmente espero que tengamos mucho aprendizaje alrededor del tema genética, sobre todo porque también en 1869 se descubrieron los ácidos nucleicos del ADN, ¿sí? Y ahí es esa posición en donde el yo toma una relevancia, toma una expresión importante y pues tanto que el ser humano se vuelve como un foco de aprendizaje. Esto es un poco como las generalidades de los eventos importantes de esos años en los que estuvo Neptuno en Aries. Realmente pasaron muchísimas cosas. Fueron años de un evento tras otro colectivo, pero que realmente es muy importante para mí como nombrárselos así generales y en diferentes lugares del mundo, aunque sé que estuvo muy occidentalizado. Pero pues esos fueron como lo que más encontré con facilidad. Lastimosamente no tenemos mucha información de Oriente y bueno, no es una sorpresa. Sabiendo eso y ustedes escuchando qué se dio, quizás podamos reconocer que el tema alrededor de líderes y guerras o derrocar líderes que estaban como imponiendo su poder fue una constante. También podemos reconocer que hubo mucho avance sobre el yo, desde el aprendizaje del ser humano a nivel de su conocimiento, de lo abstracto que puede llegar al ser humano, a ser el ser humano, desde ese yo. Creo que no les leí la fecha, pero también en medio de esa etapa se creó el primer ferrocarril que iba de costa a costa en Estados Unidos, que fue como una manera de diluir fronteras de una manera muy literal, además en un monstruo de metal que es pues también regido por Aries. Entonces me parece muy especial. Hoy en día, teniendo en cuenta el punto donde estamos, ¿qué otras fronteras podría diluir Neptuno en el signo de Aries? Podría diluir fronteras, es que podríamos tener que se hace más fácil viajar, no sé, un avión supersónico. Podríamos tener que, por ejemplo, en Colombia se reconstruyan las vías férreas. Se imaginan tener facilidad de movimiento de punta a punta del país. O sea, impresionante. Podríamos tener otra disolución en cuanto a información, como de mucho más fácil acceso, pero es que hoy en día todo parece como estar allí tan disponible que como que no se me ocurre. Entonces sí me gustaría escuchar qué piensan ustedes que podría como ser de más fácil acceso, que frontera ariana se puede como simplemente cortar. Artísticas de esta etapa
Bueno, en esta etapa también estuvo muy reconocido Monet, también se pintaron las viquinas. Entonces quiero, como que fue una etapa en el que el arte fue muy variado y en el que la expresión de la vida de lo cotidiano tuvo más relevancia en lugar de ser un arte con la expresión de querer contar historias o querer expresar personas, reyes, monarquías, sino que se vino a lo cotidiano y a lo que simplemente estaba allí disponible, que también me parece como una expresión artística muy linda. En temas de escrituras y de libros, fueron etapas y generaciones de personas que simplemente escribieron sobre lo que querían, pero también estaba muy asociado a ese momento de diferencias socioeconómicas. Hay que entender que en medio de ese Neptuno en Aries, Plutón estaba en Tauro, entonces había como una crisis económica muy grande y con él pues fue ese detonante que más adelante se convirtió en la Revolución Francesa, pues también lo que les contaba, la guerra en España y la disolución de los esclavos en Estados Unidos. En este caso, Plutón está en Acuario, entonces ese acompañamiento de Neptuno en Aries con Plutón en Acuario nos habla también de un cambio de comunidad. Yo muchas veces les he dicho y he pensado que con estos aspectos que estamos trabajando y está entrando y esta nueva era a la que nos estamos dirigiendo, pueden haber una redefinición de fronteras, pero de países. Como que es algo que veo hace rato como en patrones. No sé qué pueda seguir pasando con el Estado, todo el tema de la guerra con Palestina, con Rusia, o sea, todo lo que está sucediendo en este momento mientras hablamos, pero realmente hay una revisión de también esas tierras. Y yo siento que en este momento hay muchos presidentes en el poder que están imponiendo mucho su voluntad de una manera en que las personas realmente no están tan conectadas. Entonces hay una gran posibilidad de que más adelante vuelvan a haber levantamientos sociales. Ya veremos si con el mismo impacto a largo plazo de lo que tuvimos en esa etapa o con cosas un poco menos trascendentales. No sé, yo siento que todo levantamiento es trascendental a su manera. Con Neptuno en Aries, sobre todo este primer año, yo siento que no va a ser un aspecto que se va a tardar tanto en sentirse, porque Neptuno entró a Aries y va a estar sucediendo una conjunción a Saturno todo el primer año, y esa conjunción se va a perfeccionar el 14 de febrero, perdón, el 20 de febrero del 2026, y va a ser una disolución importante, una caída de algo. La última vez que Neptuno y Saturno se unieron fue en Capricornio en el 88, cuando se cayó el muro de Berlín. Entonces, ¿qué pensarían ustedes que se puede caer con Neptuno en Aries? En el grado 0 de Aries, además, en febrero. Como que lo único que pienso es algo hacia la resistencia, como una restricción en la expresión del yo, y me hace mucho pensar en quizás algo asociado a las redes sociales o el internet. Pero como que también, como que, no sé, siento que, no sé, tendría que analizarlo un poco mejor. Hacia esa fecha creo que Urano no ha vuelto a entrar en Géminis, pero pues hacia los siguientes meses sí. Entonces realmente sí hay una nueva manera distinta de comunicarnos y comunicar ese yo. Siento que también quizás con este... bueno, es importante como que me devuelvo. Neptuno va a entrar a Aries y tener esa conjunción a Saturno. Y cuando esté saliendo en 14 años, Saturno va a estar ya en Libra, empezando a hacerle una oposición, que no sé si es segura si se perfecciona del todo, pero igual van a estar en signos contrarios. Entonces vamos a tener dos eventos como que en este momento hay una búsqueda de equilibrio y justicia, y quizás se tarde un buen tiempo en llegar hasta que Saturno esté en Libra, me parece posible. Es un ciclo muy importante este que están teniendo ellos, ya que también en unos 7 años Saturno va a estar haciéndole una cuadratura a Neptuno desde Cáncer. Entonces también siento que con Neptuno en Aries podemos traer una nueva, no quizás una nueva bomba
¿cómo se dice? Como de inflación del hogar, ¿cómo se llama? Como la que tuvimos en 2008, que sí, como una crisis inmobiliaria. Pero quién sabe, porque Urano por esa fecha también ya va a estar entrando en Cáncer, entonces pues sí va a traer como que vamos a conocer nuevas maneras de habitar espacios, el hogar, la casa y la pertenencia. Entonces sí pienso mucho en que quizás haya una redistribución de tierras, también con Neptuno en Aries. Quizás cuando lo digo de esa manera las cosas suenan un poco negativas, pero pues no, son más como reflexiones acá. Y ustedes saben que a veces yo reflexiono las cosas de una manera y el cómo las interpreta el universo son de cosas maneras diferentes, muy distintas el cómo nos la muestra ya al final del día. Pero sí siento mucha curiosidad sobre qué traerá Neptuno en Aries y quisiera que con él viniera de nuevo, que el ser humano tenga la facilidad de expresarse y ser el mismo y buscar inspiración en su vida, en su cotidianidad, en su ser, en su pensamiento, y no que esté replicando toda su identidad de lo que ve afuera en redes. Entonces también es una invitación para ustedes a que empiecen a crear y observarse en lo tangible y no en lo que les muestra el espejo que tienen en la mano. Y nada, esto es un poco de siento que fue una reflexión un poco neptuniana y desorganizada, como solamente Neptuno podría ser cuando hablo de él, pero que también les haya dado un poco de orden o de ideas en que podemos esperar en 14 años, porque realmente podría pasar cualquier cosa. Y nada, muchas gracias por escucharme, las quiero mucho y nos vemos más adelante para seguir hablando de astrología.